Muy buenas noches, damas y caballeros. Tengan cada uno de ustedes. Quien les saluda, José Rafael Méndez, desde la ciudad o el distrito Los Olivos, Lima, Perú. Saludando a todo aquel que se nos coloque. Un placer. Te saludo, Sara. Bienvenidas. Vamos a tener una amena conversación y es con nuestro amigo y psicólogo Jonathan Carrero, de Venezuela, Estado Barinas, licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación, egresado de la UNIES, licenciado en Psicología y con una especialización de Sexología también. También tiene un doctorado, está haciendo un doctorado en la parte de motricidad. Así que esperamos que él se conecte para poder tener una conversación muy amena sobre el sexo en el atletismo. Vemos y vamos a conocer los tabúes en ese momento de que nosotros, los atletas o aquellos atletas de alto rendimiento, están en su proceso de preparación física o de parte de preparación de competencia, y ahí ese tabú de tener o no tener relaciones sexuales, o cómo es el sexo, cómo se comporta o cómo debemos comportarnos en esa parte. Así que estamos esperando que nuestro amigo Jonathan esté por allí para hacerle la bienvenida, comenzar con esta transmisión. Todo aquel que esté en la posibilidad y capacidad de hacer sus preguntas, pues lo pueden hacer tranquilamente. Me le presento, mi nombre es José. 40 más infinito, no hay edad para hacer ejercicio. Desde Los Olivos, distrito Los Olivos, en la ciudad de Lima, capital de Perú. Así que vamos y estamos esperando que nuestro amigo pueda estar. Recuerda que la actividad física es muy importante en cada uno de nosotros. Debemos realizarla de alto impacto y de bajo impacto para aquellas personas que están comenzando en el mundo de la preparación física o la actividad física. Pues es la recomendación hacerla bajo una guía de un especialista en deporte. También se debe hacer una previa valoración médica para ver cómo están funcionando o cómo está funcionando, cómo funciona su corazón, y descartar cualquier tipo de problema de salud que podemos hacer. Así que vamos a colocar esas preguntitas que vamos a tener con nuestro amigo, esperándolo acá en directo, esperando que nuestro amigo Jonathan, el licenciado Jonathan, pueda conectarse. Estamos súper. Hubo un poquito de demora en la parte técnica y estamos pues listos para poder hacer todo tipo de preguntas para nuestro amigo. El amigo Jonathan es oriundo de Barinas, Estado Barinas, de Venezuela. Licenciado en Deporte, Educación Física, Deporte y Recreación. Licenciado en Psicología con una especialidad de Sexología. Y aquí estamos, esperando que él pueda estar presente en nuestro café virtual de todos los domingos a las 8 de la noche. Saludando a todo aquel que se conecta y nos da nuestro saludo, como es Dian Garzan y como es Charara. Así que esperando que este gran amigo y colega pueda ubicarse para que le podamos hacer todo tipo de preguntas sobre la parte de la sexología en el atletismo. Vemos, estamos esperando por él. Estamos en una época en lo que es pandemia, ¿verdad? Donde estamos luchando, o la humanidad está luchando contra un virus que afecta totalmente el tracto respiratorio. Así que hay que cuidarse, protegerse, cubrirse siempre con mascarillas. Como dicen
las autoridades del país donde estés que puedas tener tu mascarilla siempre para protegerte y que aquellas personas que no saben que estén contaminados, pues no te puedan infectar a ti. Así que eso es. Pero también si estamos en casa, hay esa parte de cuarentena, debemos hacer actividad física, ejercicio en nuestras casas, para que así podamos estar ocupando nuestra mente y ejercitando nuestro cuerpo, para que el día que puedas salir a hacer tu actividad en espacio libre, pueda estar de una manera totalmente preparado físicamente, que es lo que se necesita dentro de la preparación física de cualquier deporte. Y ya el mundo del atletismo empezó a ver sus resultados el día de ayer con una prueba de los 1000 metros, donde un atleta blanco pudo manejar su kilómetro a 2.25, haciendo un tiempo de 4.40 en los 2 kilómetros en la ciudad europea. Saludos, Dani, ¿cómo estamos? Se te saluda. Agradecido por la conexión. Ahora estamos esperando de que nuestro amigo Jonathan pueda aparecer por allí, que creo que no aparece. Está algo así como que no lo veo, no lo conozco. No, mentira, sí lo conozco, pero no sé dónde está. Así que aquí estamos esperándole. Preguntas que tienen preparadas, anótenlas para hacer este café muy ameno. Así que, saludos, Dani. ¿Cómo estamos por tu tierra? A ver. Esperando que nuestro amigo pueda conectarse. Saludos, mi hermano Dani. ¿Cómo estamos? Así que aquí estamos poco a poco volviendo a la actividad física. Acá en este país, en esta ciudad. Ya comenzó el invierno, hay algo de frío. Hay que protegerse. La gripa o la gripe o la influenza, pues en este cambio de estación a muchos de nosotros no puede dar. Así que estamos a la espera de nuestro amigo, el licenciado Jonathan Carrero, oriundo de la ciudad de Barinas, estado Barinas, del país de Venezuela. Licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación y también licenciado en Psicología y con una maestría en Sexología, que es lo que vamos a estar aplicando el momento en que se conecte. Gracias, Dani. Gracias por estar pendiente de los videos. Esperemos que lo hagan, que los chicos se estén preparando para esas competencias futuras y que hagan un buen papel, una buena representación de acuerdo a tu orientación en la parte de triatlón. Así que esperando que nuestro amigo pueda estar presente para que podamos hacer este café totalmente a la mano. Saludos, Tony. ¿Cómo estamos? A ver. Que el amigo aparezca. Siempre hay problemas de lo que es la conectividad, de lo que es la internet, pero se resuelve. Así que bueno, aunando más, ¿verdad? Sabemos que hay muchos tabús con respecto al comportamiento sexual de los atletas, de las actividades como atletas que podemos tener en la parte de eso, lo que es el sexo en el atletismo, el sexo en el deporte, el mito de la relación sexual en el tiempo de preparación física, a tiempo de competencia, si se hacen o no se hacen, si pierde fuerza el atleta o no pierde fuerza, si pierde su capacidad. Aquí estamos a la espera de nuestro amigo Jonathan Carrero. A ver. Estamos esperando.
esperando. Me permiten, voy a hacer un toque técnico por acá. Ahí a ver. Vamos a enviar. Enviamos para ver qué sucede con nuestro amigo, que lo estamos esperando en este café virtual de todos los domingos. Domingo antepasado tuvimos a un atleta venezolano de la ciudad de Guanare, portuguesa, Venezuela, radicado en este momento en Roma, Italia, hablando de nuestro amigo Francisco Zapata, marchista atlético o de la marcha, en la parte de atletismo, 3 veces bicampeón de Venezuela, 3 veces o más de 4 veces en el tercer lugar. Y ahí estamos, saludando a Héctor también. Saludos, Héctor. Grandes amigos que compartimos redes sociales, así que mira, estamos esperando de que nuestro amigo Jonathan pueda estar al pendiente de la comunicación para así nosotros poder hacer ese gran debate, ese gran conocimiento. Aquí estamos, apareció el hombre, ahí le damos. Saludando a nuestro amigo Jonathan. Vamos, mi estimado amigo Jonathan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Ahora sí, se armó la parranda virtual. Armamos esta área de lo que es el sexo en el atletismo. Gran tabú, gran tema que las personas siempre hay esa disyuntiva. ¿Qué sucede con el atleta cuando está en una preparación física? Si tiene, ¿cómo sería su parte sexual? Eh, Preguntas como que si voy a una competencia y tengo relaciones entre las semanas sexuales, relaciones sexuales, hay pérdida de fuerza. Entonces el tabú que se aparece. Pero vamos a permitir que sea nuestro invitado de la noche que se presente. Hola, ¿qué tal? Ajá. Esperemos no perder. Solamente, que es un Ahora tema sí, no estamos a la... solamente. Ok. Bueno, agradecido con tu invitación y con la oportunidad, bueno, de disertar temas tan importantes como esto, como lo es la sexualidad o el sexo específicamente, que usas esa variable para anexarla en este tema, ¿no? Y sí, precisamente es uno de los temas no solamente interesantes, o que últimamente como que mueve mucho a la sociedad, ¿no? En los diferentes estratos y instituciones, ámbitos, tanto laborales como sociales, y bueno, el deporte no escapa de ello, específicamente el atletismo. Y bueno, mira, Oh, de verdad que hablar de sexo específicamente dentro del atletismo es algo, y para todos los deportes, muy sensible porque trastoca una dimensión que a nadie le gusta, o muy pocas personas están preparadas para expresar, para comunicar, para dialogar, para interactuar desde esa vertiente, ¿no? Y más aún cuando hablamos del alto rendimiento específicamente. ¿Qué hacer nosotros? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo planificarlo? ¿Se planificará? ¿Se comunicará? ¿Se planteará? ¿Se llevará en el escenario deportivo, en el hotel, en la casa, en la cama? ¿Con quién? ¿O con cuántos? Porque mira, hay tantas cosas allí que uno pudiera, eh, comentar, expresar allí, que algunos deportistas pues con recelo pues tienen, no les gusta comentar o interactuar acerca de ese tema. así mismo es, mi estimado. Ujú. Presentémonos. ¿Con quién tenemos el gusto de estar conversando esta noche?
Bueno, yo soy Jonathan Carrasquero, soy licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación, soy licenciado en Psicología, tengo una maestría en Orientación en Sexología, tengo otra maestría en Planificación y Administración Deportiva. Actualmente estoy culminando mi tesis doctoral, que lleva un tema también pues acerca de lo que es la sexualidad en el fútbol femenino, que específicamente de Venezuela, del fútbol venezolano, de ligas profesionales. Y yo sé que va a ser un tema más adelante que va mucho a dejar en tela de investigación para todos aquellos en el ámbito deportivo, específicamente en ese deporte. Y bueno, estoy por Exacto, entonces acá en Lima, Perú, compartiendo mis conocimientos o una experiencia internacional, le llamo yo, desde la psicología deportiva y bueno, bajo ahora esta pandemia, pues desarrollando un trabajo psicoterapéutico algo distinto, ¿no? De lo que uno esperaba por las situaciones y condiciones en las cuales nosotros andamos por el mundo, ¿no? Y bajo esta pandemia que se nos está presentando. así mismo, la pandemia ha permitido que muchos de nosotros podamos como que replanificar muchas cosas, ¿no? Sí. Así que bueno, ha tocado hacer el trabajo. Pero vamos a entrar en materia. ¿Desde cuándo Jonathan Carrasquero está en el área de sexología aplicada al deporte? Vamos a decir este tema. Bueno, mira, eso nace porque tengo esos estudios en el ámbito deportivo y ya estaba desarrollando mi trabajo de investigación en la orientación sexual, en la sexología, y yo decía, ay, no, no puede quedar, o sea, no existe un sexólogo dentro del ámbito deportivo, en Venezuela específicamente, que era donde estaba realizando mi investigación, y siempre en el deporte, pues como tú muy bien lo dijiste, es un mito, eso no se habla o poco se conoce o poco se interactúa, no existe muy poca educación sexual en el ámbito deportivo, entre otros aspectos allí o variables o cualidades que se deben manejar dentro de lo que es la gama de la sexualidad en el ámbito deportivo. Y pues yo dije, manejo esta herramienta, conozco el campo, conozco el ámbito, y qué mejor escenario para brindar este conocimiento que el deportivo, pues. Más o menos alrededor de casi ya 2 años llevando este trabajo en ese ámbito. ¿Cómo aplicamos o cómo aplica Jonathan? Porque yo sé que fuiste una etapa entrenador de la selección menor de Barinas en atletismo, pero ¿cómo aplicar la sexología en el atletismo? ¿Cómo aplicarla? Mira, bueno, existe realmente unos parámetros dentro del trabajo de cualquier sexólogo o la gran mayoría de nosotros, donde nosotros pues entramos de una manera para abordar a cualquier individuo, cualquier equipo, cualquier grupo de personas, desde todas esas herramientas o instrumentos que se nos facilitan a nosotros dentro del ámbito clínico sexológico y que por supuesto eso tiene sus características muy propias y que deben ser muy respetadas porque es muy delicado, es muy sensible uno abordar una dimensión tan compleja, por no decir complicada, de un ser humano y por supuesto más cuando tenemos cualquier deporte de por medio, porque cada deporte es muy distinto al otro, aun cuando existen normas, existen disciplinas o estatutos que pues se interrelacionan. Sin embargo, el abordaje para cada deporte es totalmente distinto y más cuando se trata de la parte sexológica, porque hay unos que tienen sus cronogramas competitivos muy distintos al de otros eventos o disciplinas deportivas. Y por allí pues uno tiene que ir agarrando todos esos elementos para poder ir complementándolos bajo el hecho disciplinario de la sexología. Muy bien, muy interesante. O sea, hay que planificar dentro de los entrenamientos, dentro de la preparación física, la relación sexual. Cuando se habla de alto rendimiento, pues por supuesto que sí, nosotros hacemos ciertas aseveraciones allí, acotaciones, según todo el esquema o
o los parámetros, sí, toda la complejidad sexual que tiene el individuo, porque como te dije, se hace primero un abordaje individual, porque el hecho y la diversidad sexual es muy distinta en todos los seres humanos. Cada uno tiene un esquema, digamos, empezando por lo mental, el pensamiento, una estructura sexual desde su idiosincrasia muy distinta. Es muy distinto a lo que a usted le enseñaron como entrenador, bajo toda la formación que usted tiene, bajo todas las creencias y todos esos paradigmas que usted como entrenador pues tiene establecido, a distinto a un joven o un adolescente que en su casa pues es el primer escenario donde le enseñan qué, cómo, cuándo y en qué espacio tener todo esa acción sexológica o ese acto. Entonces, Entonces, digamos que en el alto ujú. rendimiento, entonces, dentro del macrociclo y el microciclo hay que planificar cuándo él o ella debe tener su relación sexual. Tan esquemáticamente no se pudiera hacer así, que tienes que tal día o este día porque, eh, mira, la sexualidad es tan compleja, es un sistema de cosas y son experiencias que nosotros privar al deportista de esa función, de esa necesidad básica, les lleva a veces, les incomoda, les llega a vivir hasta experiencias no muy gratas y puede traer más adelante hasta ciertos trastornos de la sexualidad por esas experiencias negadas o esas experiencias reprimidas, ¿no? Y que pudiesen, en vez de planificarse qué días, usted como deportista va a tener más bien cierta formación, cierta consejería, cierta asesoría en función a lo que es la variable sexual, para ir brindándole herramientas que potencien, por supuestamente, no solo el hecho de su función sexual dentro del deporte, sino dentro de su vida personal también, porque va también dirigida hacia ese norte, o sea, que la persona o el individuo tenga una vida plena sexual en un futuro ya después del retiro deportivo. Porque fíjate tú que hay ciertos parámetros, ciertas limitantes que expone el alto rendimiento deportivo a nivel competitivo, donde, por supuesto, si el deportista tiene su pareja de recurrencia sexual y tiene que viajar un mes, 2 meses, 3 meses para una concentración, imagínense usted bajo qué condiciones sexuales o cómo va a estar condicionada su función sexual y bajo qué operatividad debe estar esta recurrencia activa allí durante ese tiempo. Entonces todo eso hay que ir preparando también el escenario, no solamente bajo la dimensión cognitiva, emocional, social, sino también sexual de un deportista de alto rendimiento, y que yo llamo esto una variable clave para el éxito de muchos deportistas. El conocer esta dimensión y empoderarse, potenciarla, principalmente desde los conocimientos de la misma, desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo emocional y por supuesto lo social, cuando nosotros hablamos de interrelacionarnos con otras personas. ¿Qué capacidad tengo yo asertiva para acercarme al sexo opuesto o utilizar esa herramienta como la variable sexual como herramienta para yo poder competir en el ámbito, en la disciplina, y más cuando pues en el hecho del atletismo estamos interactuando, ¿no? Donde, mira, la dimensión sexual últimamente, por ejemplo, es una Semenya Caster, si más o menos conoces el caso. Esa mayor, sí. La mujer hermafrodita, donde Sí, su... donde la intersexualidad entra en juego. Exactamente. Es muy criticada porque las atletas femeninas dicen que ella tiene mucho estrógeno, que por tal razón él es más fuerte que ella. Incluso creo que ella se quiere, para poder competir tiene que someterse al tratamiento hormonal para que pueda estar al tú al tú con sus Está competidores. sometida. Entonces, fíjate tú lo Y importante que es este tema cuando ya se han presentado casos de ese tipo. Entonces, cuando se habla de sexo, mira hacia dónde también está la vertiente, donde las orientaciones sexuales allí no escapan. Entonces, eso no está regulado, no está normado. Y las instituciones como la IAF, que es el alma mater
de los estatutos, la regla, la directriz principal del atletismo a nivel mundial, al quien le guste y a quien no, pues ella es la que establece qué y cómo debe ser la participación de cada uno de estos atletas, jugadores, corredores. Y bueno, en este caso, pues se les escapó hasta ellos mismos de las manos porque, como te dije, la sexualidad es tan compleja, abarca una serie de cosas que hay que realmente darle su reconocimiento y que es muy válido. Fíjate tú que ella nació con esa condición y es parte de su naturaleza humana y quién puede decirle que no. Y cayó en el atletismo y es algo que le gusta, le apasiona, lo ha practicado y lo hace muy, muy bien al punto de la cantidad de, de credenciales mundialistas e internacionales que tiene. Y bueno, donde la parte científica entra allí en juego y tuvo que ser regulada ya para poder participar en eventos de alta magnitud de élite, tiene que estar medicada. Entonces, allí, y por esa variable sexual, entonces que fíjate tú, hay ciertas condiciones dentro, ya establecidas dentro de lo que es, y no es desde ahorita, desde hace años anteriores, desde los años 60 más o menos allí, o un poco antes, la participación ha sido siempre revisada, escudriñada desde esa variable, desde la variable sexual. Sí, aquí en Perú también pasaron dos casos semejantes, estuve leyendo, no recuerdo los nombres de las atletas, pero la última compitió hace como unos 10 años y hace 10 años ya tuvo que estar medicada porque había que disyuntiva, que tenía más niveles de estrógenos y las competidoras no la tenían porque eran féminas. Bueno, aquel tipo de problemas. En este caso son los Y niveles de testosterona en las chicas, de que esto, por tener esa condición de intersexualidad, pues los niveles de testosterona están muy por encima de los límites o de lo esperado desde 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 el sexo hembra o hacia la mujer, ¿no? Entonces, o ese género. Y más cuando tenemos una sociedad tan prejuiciosa, que fíjate tú la caracterización morfológica que esas atletas a veces alcanzan para poder tener un performance físico y llegar a las condiciones óptimas competitivas, que pues la robustez corporal es muy evidente, es muy expresada. Un caso de eso también pues podemos tener aquí en Latinoamérica, el de Ana Gabriela Guevara, no sé si recuerdas esa atleta, pues que también fue muy prejuiciada, muy juzgada por el prototipo corporal que ella pues tenía y hasta el punto que creo que también pasó por una revisión fisiológica y biológica eh, de, de sí misma para poder eh, competir de una manera, como quien dice, regulada y tranquila, ¿no? ecuánime una cosa. Entonces, volvemos a la parte de la sexualidad en atletismo. La pregunta que Ujú. siempre se hacen, o en la universidad, hubo uno de mis profesores que estamos hablando sobre la parte sexual dentro del deporte y él decía, eh, el competidor o el atleta de alto rendimiento, si el domingo tiene una competencia, no puede tener sexo entre semanas. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, realmente no existe un estudio científico que respalde esas creencias. Es más creencia que mira, que una verdad verdadera, dijera una amiga, porque no está establecido. Inclusive los más grandes sexólogos eh, a nivel mundial no ponen freno alguno en cuanto a condicionar, al contrario, siempre se orienta hacia que la actividad o el ejercicio de la función sexual, porque fíjate, él tuvo el nombre ya que está teniendo ejercicio de la función sexual. O sea, hay que ejercitar, se demanda, se orienta, se recomienda y se sugiere ejercitar esa función. Y por supuesto, fíjate, cuando tienes tú una rutina de entrenamiento de ese nivel, cuando está rigurosamente planificada, organizada, donde se revisan todos los aspectos que giran en función al éxito de ese deportista. Por supuesto, tú no puedes cuartear
esa necesidad, porque es una necesidad de, así como el cuerpo tiene que alimentarse, existe el proceso de homeostasis, el del sueño, el descansar también. Entonces, la Ujú. nutrición también está la necesidad de ejercitar la función sexual, y eso a nivel condicionarla lo que hace es reprimir eh, toda la funcionalidad del organismo, principalmente cuando hablamos de sexo, ¿no? Fíjate tú que hay personas que hasta se alteran anímicamente cuando la pareja les niega ese derecho, ¿no? O ejercer la actividad sexual previo a. Entonces, hasta actualmente existen más bien recomendaciones a aquellos deportistas de alto rendimiento de que ejercer horas antes la función sexual previo a una competencia de alta demanda, pues les permitirá a ellos bajar los niveles de estrés, de angustia y de ansiedad. Entonces, desde esa primicia pudiera hacerse esa sugerencia allí, y que eso sí está respaldado. A nivel energético, que es una de las cosas que más les preocupa a los deportistas y que siempre es recurrente en consultas o en asesoría sexológica para el deportista, se dice, la preocupación de ellos es el gasto energético. Y realmente cuando usted revisa los estudios, las investigaciones que respaldan eso, no hay ciencia cierta que diga que hay un desgaste energético, porque eso es muy mínimo, ¿no? Eh, y está totalmente respaldado a nivel de argumentos, ¿no? Científicos, cuando me expresas eso. Y que, bueno, lo energético va más por el lado nutricional, eso ya es otro campo, ya es otra área, y que si la persona está muy bien alimentada, pues por supuesto que, y si es un deportista de alto rendimiento, que debe en ese aspecto estar bien organizado y planificado esa dimensión, no tiene por qué inferir o por qué usted ser acucioso o echarle la responsabilidad a lo que es el desgaste energético sexual, porque allí eso no aplica. Exactamente. El mito. Dicen que una actividad sexual significa a 500 abdominales. Algo así escuché una vez en la universidad. Yo lo que hice fue quedando como que, ¿cómo? Entonces, ¿qué tan de cierto hay en el desgaste físico al momento de la actividad sexual, al atleta de alto rendimiento? Bueno, científicamente por ahí un artículo, no recuerdo específicamente cuál es, pero sí decía que el desgaste energético influyente allí, imagínate tú, es el más o menos de subir o de alcanzar 2 escalones. O sea, Nada. nada, es mínimo, es mínimo. Al contrario, los beneficios que tiene son mayores. Aparte de que imagínate, la oxigenación cerebral, la oxigenación sanguínea, la liberación de serotonina, oxitocina, y te estoy hablando neurocientíficamente, o sea que tiene sus efectos neurológicos muy positivos. Entonces, a través de ello, pues imagínate tú también los efectos positivos que tiene a nivel corporal. Cuando hablamos de esas tensiones o ese estrés o esa fatiga o esa presión que siente un deportista días antes, horas antes de la competencia, y cuando tú haces esa sugerencia y a veces hasta por debajo de la mesa, mira, te recomiendo el ejercicio de la función sexual durante esto, que sí se recomienda no exceder, porque a veces cuando nosotros tenemos una frecuencia sexual muy alta diaria, pues ahí sí puede que tenga su influencia, quizás por el desajuste de las horas en que se esté ejecutando o se esté ejerciendo. Hay personas que les gusta a veces hasta de madrugada. Imagínese usted cuando usted es un deportista de alto rendimiento y se le recomienda tener un sueño regulado. De ocho Y que horas. es y que es una influencia muy positiva cuando se hace horas antes de usted tomar su descanso o su sueño, que el sexo permite la regulación tranquila de alcanzar un descanso óptimo eh, previo a una competencia, pues también puede ser usado. Fíjate tú las vertientes y los aspectos, todo lo que te estoy comentando y cómo se debería manejar, cómo un entrenador debería de realmente dirigir, sugerir u orientar en cuanto a esa función sexual al deportista. Entonces, más que coaccionarlo, prohibirle, cuartearle esa función de ejercerla, de vivirla, sentirla, experimentarla, es más bien orientarlo hacia regular las horas durante tantos días
porque existen tres frecuencias, ¿no? Tres tipos de frecuencias. Cuando hablamos de la alta, la media y la baja. Entonces, una frecuencia sexual alta, estaríamos hablando de nosotros de 4 o 5 veces a la semana o todos los días de la semana, 1 o 2, 3 veces diarias, que para aquellas personas que tienen una hipersexualidad alta. Entonces, es conocer también, por eso es que te decía que cuando nosotros adentramos al abordaje o a conocer sexualmente al deportista, es que tienes que conocer también todas esas variantes, todas esas vertientes, porque al momento de abordar al deportista tienes que preguntar todo eso, y hay deportistas que son muy cerrados en cuanto a contarte tu intimidad, su intimidad, de cómo le ejercen, con quién le ejercen, porque eh, hay muchos elementos allí que dentro de su repertorio, su historia sexual no les gusta comentar, no tiene la preparación suficiente o la educación sexual para poder compartirla. Entonces, Exactamente. todos esos Yo datos recuerdo, y que son datos que te dan primicia para tú facilitársela al entrenador. Mira, esta es una persona que tiene una frecuencia sexual alta, tú tienes que comprender esto, tienes que manejarla así, tienes que recomendarle esto. Es un chico o una chica que tiene un tipo de educación sexual de este nivel y por lo tanto tú tienes que manejarte así. Tienes que manejarte así. O es una chica o un chico que viene de un abuso sexual infantil, porque cuando hablamos de sexo, fíjate tú también para dónde todo lo que esto abarca. Entonces, que es sumamente delicado cuando tú le vas a develar un secreto, porque eso bajo una consulta o una asesoría es un secreto de confesión y que para nosotros eso es sagrado profesionalmente. Entonces, para tú manejarlo, cuando manejas el ámbito deportivo, no puedes ser tan eh, especular o expresar eso tan con tanta libertad. exacto, yo escuchándote, pues recuerdo uno de mis entrenadores. Yo tuve 3 entrenadores de Cuba. Hubo uno de ellos que cuando me veía que estaba estresado, que no me salían los tiempos en la pista, que estaba cansado, que a veces lo otro, me preguntaba, ¿o sea, has tenido sexo? No. Bueno, mañana no entrenas. ¿Ok? Mañana no entrenas, tienes tu relación Ujú, sexual, eso sí, hasta las 9 de la noche. No te vayas esta noche. ujú, Y nos vemos mañana para que tú, o nos vemos después para ir, hacemos los chequeos. Y voilà, las cosas salían como el entrenador lo decía. Es como tú dices, ¿verdad? El entrenador es el que ve cuáles son las condiciones de su atleta, el estrés y lo que genera. La otra pregunta es, un chico o una chica donde su preferencia sexual es de su mismo sexo. ¿Cómo debemos nosotros, o cómo se debe abordar esa sexología en el atletismo? La pregunta es bueno, porque tuve la oportunidad de a un chico, ¿verdad? O sea, que su preferencia sexual era de su mismo sexo, lo ujú. estaba iniciando el salto largo, y bueno, conversamos, y como tú dices, ¿no? El secreto de confesión, él confesó, pero hizo la orientación. Siguió Mm. entrenando, siguió haciendo sus actividades físicas, sus competencias, pero ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo se ¿Por debe qué? hacer? Mira, o qué se debe hacer. Está una pregunta muy interesante porque ya en estos tiempos a veces para uno que está en el ámbito de la sexología es natural escuchar todo eso, ¿no? Sin embargo, para las limitantes culturales que nosotros tenemos a nivel de Latinoamérica, eso trastoca muchísimo. Eso en Europa es prácticamente como algo ya natural. Yo no le llamo normal porque normal estaría, vamos a revisar una norma o cómo está la norma y realmente no existen o son pocos los países que ya tienen normados o tienen establecidos leyes donde permiten los matrimonios homoparentales o también ese tipo de relaciones, ¿no? O bajo esa orientación. Sin embargo, te pongo un ejemplo muy claro, cómo abordar o cómo mirar, porque más es mirar, tener esa vertiente allí. Una Yulimar Rojas, es un No, caso más, no, ya te da luz, ¿verdad? más, La sí, sí, venezolana, medallista olímpica, mundialista, ella asume su sexualidad de una manera tan natural, tan tranquila, pues que su entrenador tiene que ser congruente con eso. Más cuando estamos hablando de un deportista élite de ese nivel. Entonces que tú tienes que respetar, tienes que hacer uso de, mira, lo que es la comunicación asertiva.
tener yo la capacidad de Ujú. acercarme hacia esos deportistas, pero de una manera que yo pues empáticamente me ponga en su lugar, en su sentir y su expresar y por supuesto en su pensar, porque desde el pensamiento nosotros tenemos que respetar todas las vertientes que esa persona mentalmente pueda tener, ¿no? Y pueda, hacia donde pueda dirigir su sexualidad. Exactamente. ¿Y qué haría el entrenador en ese caso o en ese tipo de casos? El entrenador tiene que educarse muchísimo sexualmente, estar en constante formación, en constante capacitación. Los entrenadores en su mayoría son muy resistentes a hablar de estos temas porque obviamente ya la gran mayoría de los entrenadores son personas ya con edades cierta, te estoy hablando de adultos contemporáneos, eh, ya no son tan adultos jóvenes, ¿no? Entonces cuando hablamos de esas etapas de la vida, mentalmente ya hay consolidadas ciertas estructuras, ciertos esquemas sociales, cognitivos. Entonces, para tú reajustar ciertos o tratar de incorporar nuevos conceptos, nuevas definiciones, a algunos les cuesta. Lo que yo más llamo es a eso, a capacitarte, a formarte, a estar dentro de lo nuevo que está en boga de lo que es el término de la sexualidad, porque son muchísimos. Ya fíjate tú que ya no se llama a la comunidad LGTB, no, ahora es TLGBQ+. O sea, se implementan otras categorías allí que uno tiene que ser, mira, muy acuicioso, muy delicado cuando estás trabajando dentro del ámbito de la sexualidad y tienes que estar en constante formación. Entonces, si a uno la información le demanda estar al día, por supuesto que el entrenador, que así como se está capacitando en herramientas técnico-tácticas, estrategias formativas de enseñanza-aprendizaje dentro del atletismo, pues por supuesto la dimensión sexual no puede escapar porque debe conocerla, debe manejarla. Y si un entrenador maneja, conoce y se sabe gestionar bajo esta dimensión, mira, nada más el trabajar con, si él es él, masculino, trabajar bajo un equipo del género femenino, mira, le puede catapultar al éxito, porque la mente de la mujer, el sexo femenino se maneja, ellas son más sensibles, son muy especiales. Entonces el entrenador tiene que estar a ese nivel, tiene que estar a la altura si aspira llegar a cosas grandes con un equipo femenino. Y con el masculino, pues también, por supuesto, porque hay cierta diversidad en cuanto a lo que es el ejercicio, a toda la función sexual y que deben conocerlas y que también pues sirva para poder ayudar a orientar a los chicos también. Sí. La otra pregunta, o sea, recordando, una colega me dice una vez, me dice, José, ustedes los maratonistas deben tener el líbido sexual muy alto, ¿no? Deben tener su Ujú, líbido sexual muy alto. Yo siempre claro. comparo un atleta como los de Grecia, los de Atenas. Sabes que en aquellas películas se veían que los atenienses, los que iban a las Olimpiadas, eran muy buscados por las mujeres, todo ese sentido de sexualidad. Ujú. ¿Qué tanto es el nivel líbido sexual de un atleta de alta competencia? Es alto, por supuesto, cuando te hablaba de las frecuencias. Uno de los que una de las características positivas del deporte o de los deportes es que permite lo que es el incremento o la alza de testosterona y de estrógeno, porque ambos seres humanos tenemos de ambas, un poquitico de ambas, las mujeres tienen más de una que de la otra y el varón pues tiene más del otro que la otra. Sin embargo, estos niveles pues se elevan por las grandes capacidades pues, que desarrolla el cuerpo o está trabajando o el mismo organismo bajo toda su estructura extraordinaria, pues fluye. Y por supuesto que uno de los aspectos positivos en los que va a influir el deporte, no la sexualidad, en este caso es el deporte el que influye en cómo en alimentar, en retroalimentar, en fortalecer, y es por supuesto la energía sexual del individuo.
Entonces, una ventaja que tienen aquellos que practican deporte, que su sexualidad o su función sexual debe ser más regulada que la de otras personas. Inclusive, cuando estamos abordando a una persona con trastorno de la sexualidad, disfunción eréctil o una chica que tenga alguna disfunción o algún trastorno de su sexualidad, se recomienda la práctica de algún deporte, sal a caminar, sal a trotar, inclusive para lo que es el trabajo del fortalecimiento pubococcigeo, que es la zona que más tiene movilidad allí, tanto masculina como femenina, que es la zona de las caderas, es recomendable y pues aplica muchísimo para los corredores y las corredoras, que son muy activos en ese aspecto, en su libido sexual. ¿Y qué sucede cuando, ejemplo, este atleta de alto rendimiento está casado y su esposa o su pareja, él o ella, eh, Mm. no se ajusta a su fuerza o a su actividad o a su libido sexual? Bueno, allí en esos casos se hacen recomendaciones de llegar a acuerdos, de reajustar la actividad o la función sexual, de implementar ciertos auxiliares sexuales. No me dirijo a auxiliares sexuales a las extras parejas porque suele pasar que la gente confunde eso. Sí, porque ya no es infidelidad, ahora es relaciones extra parejas. Entonces, Ah, ok. fíjate tú los Vamos. nombres. Entonces, Por allí qué las cambia, recomendaciones. por qué cambia tanto? Estamos en un mundo donde estamos en constantes cambios sociales. Ahora imagínate a nivel de términos, tantas cosas que se están moviendo y que se nos avecinan y que no nos podemos resistir. Tenemos igualmente que ir aprendiendo de ellos para ir conociendo, y más si es de una dimensión que mueve el mundo, la sexualidad o el sexo. ¿Me ibas a Entonces decir? es esa sugerencia que se hace cuando nos conseguimos con ese tipo de parejas que no son congruentes en los horarios, en el acto, en el ejercicio, en la función, en los tiempos también. Entonces se hacen esos reajustes. Y que por supuesto tiene que mejorar si las personas cumplen con las sugerencias o esos deportistas cumplen con esas sugerencias. O sea, que el negro este, Kijok, el dueño del récord del mundo en maratón, le dice a su esposa, vaya y busque otro. Lo El Lucky aceptó. Shoge. El Kijok. O que le Bueno, dice mira, Bekele, le mi- dice a su esposa, mira, ahorita no puedo, pero anda a buscar reemplazo. mira, no, no necesariamente, porque cuando ellos son muy espirituales a nivel sexual, ¿oíste? Si tú revisas la historia de Kipchoge y Bekele, es lo más, creo que más fascinante de estos personajes porque cualquiera piensa que tienen una actividad sexual o el ejercicio de la función lo llevan en el ámbito genital netamente, y la sexualidad es tan amplia, tan pero tan amplia que, y diversa dentro de su propia aplicabilidad, que aplica ese tipo de ejercicios. Acuérdate que también tenemos lo que es dentro de esos auxiliares o esos patrones o esos esquemas sexuales está el sexo tántrico, o algunos ya le llaman sexo light. Entonces, si Ah, ellos se ok. sienten felices y llegan a esos acuerdos que te estoy diciendo, o sea, él le comenta a su esposa, porque es que me estás mencionando atletas lo mejor de lo mejor, o sea, Ok, ok. si ellos no tienen algún sexólogo, algún especialista mira, eh, estaríamos aquí pifeando, o sea, deben tener Bueno, a los grandes, a lo lo mejor, más porque seguro, ellos son el experimento. Recuerda que ellos son el experimento mundial de lo mejor en los récords y, o sea, tienen tienen las capacidades de cómo ellos poder decir que tienen una vida sexual plena y regulada y más, o sea, los resultados lo dicen. Su plenitud, su semblante, sus características, su caracterización, su personalidad, porque todo, el sexo impregna todo, hasta la personalidad del individuo. Cuando las personas, por ejemplo, andan con el ceño muy fruñido, son muy personas muy serias, muy,
digamos en el aspecto emocional, son muy reprimidas. eh, Es bien, Ajústale, hay algo sexualmente que no está bien. Entonces, sí, lo así más sea de los seguro, emocionales. sí, a veces en el trabajo anterior, como enfermero, siempre veíamos que una compañera venía con mal humor. Y mis compañeras le decían, no tuviste buenas noches ayer. O anoche no tuviste una noche buena. Es Porque vienes con tu característico, ánimo. es característico y detectable que nosotros podamos a veces señalar eso y a las personas no les gusta. No les gusta que eso se mencione porque es una realidad. Es una realidad y a veces socialmente no nos gusta aceptarlo, de que no tenemos no estamos ejerciendo la función sexual como debe ser o no está regulada o porque no tienes pareja o porque no tienes herramientas para autoejercerla también. Cuando hablamos de la masturbación allí, aplica muchísimo. Eso le Entonces, llega a fíjate la tú. próxima pregunta. La próxima Ujú. pregunta. Un atleta de alto rendimiento no tiene pareja para satisfacer su parte sexual. Entonces debería buscar la herramienta, como dices tú, de la masturbación. Claro, es parte del repertorio sexual que todos los seres humanos tenemos. Es parte también del autoconocimiento, es parte de la autoestima, es parte de un todo. Entonces, hay personas que dicen que jamás en su vida lo han hecho y realmente son personas tan reprimidas, tan reprimidas, mira que la sexualidad también está aunada al dolor y al sufrimiento. Esto te pregunto porque una vez siendo el masajista de la selección portuguesa en ciclismo, el capitán ¿Ok? Pedal, ¿no? El capitán Pedal llegó y dijo, mañana la etapa es mía. Y todo el mundo quedó como que, sí, mañana la etapa es mía. Me voy a ir a masturbar y verás que mañana la etapa es mía. Se fue, se metió al baño, mañana la etapa es mía. Y así fue, la etapa fue de él al día siguiente. Entonces, vemos, es la pregunta, era un atleta de alto rendimiento, de alta competencia en el largo del ciclismo, y Ok. bueno, pues vemos que hizo esa parte. Entonces, no hay afección, no quita fuerza, no quita estímulo. No, al ¿Qué sucede? contrario. Como te dije, siempre y cuando eso sea autorregulado, porque cuando hablamos de la regulación, de ese proceso de homeostasis que entra allí, es tampoco abusar. O sea, masturbarte, ponle tú más de 3 veces al día cuando eres un deportista élite, cuando eres un deportista o aún así no lo seas, tienes igualmente que autoeducarte corporalmente y esa autoeducación parte también de la sexualidad para tener o alcanzar una sexualidad sana. Cuando hablamos de la salud sexual entra allí. Entonces hay que ser muy acuciosos en eso. Exactamente. Bueno, en este momento estamos conversando con nuestro amigo Jonathan Carrero, oriundo de Barinas, estado de Barinas, Venezuela. Licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación, también licenciado en Psicología, con una maestría en Sexología y la planificación del deporte. Ya a punto con su tesis doctoral de la parte sexual en la atleta femenino de fútbol, me dijiste, ¿no? Sí, Es correcto. el trabajo. Ahora viviendo en Lima, Perú, haciendo trabajos también con respecto al deporte y con un proyecto en mente, un proyecto de corredores tanto de la nacionalidad peruana como venezolana. Así que, ¿cuál sería la parte orientación sexual de tu trabajo con este nuevo proyecto? Bueno, primero que nada es eso, educar, fortalecer en esos individuos esta dimensión desde lo emocional, lo cognitivo, lo social, porque a veces nosotros los seres humanos no nos empoderamos, ni siquiera nos miramos a un espejo a identificar, empezando por nuestra genitalidad, que es el sexo, y reconocerlo, valorarlo, quererlo, abrazarlo y reajustarlo con esas interacciones sociales que nosotros tenemos, alcanzamos al día a día, más cuando nosotros, imagínate tú, estamos en un maratón, un evento competitivo, interactuando con tantas personas
que es un escenario perfecto para nosotros compartir desde lo emocional, desde lo social, asertivamente, comunicativamente, y que eso por supuesto va a alimentar nuestra autoestima, nuestro ser, nuestra esencia asexual. Exactamente. ¿Cuál es el tanto tabú que has encontrado tú o te encontraste cuando estaba en la etapa de entrenador de atletismo con respecto al sexo y el atletismo? Bueno, uno de esos tabúes es eso, la regulación de los días, de cuándo, cómo, con quiénes, los deportistas podían o no podían, si días de la competencia antes o no, que todavía se arrastran. Lo que es el esconder, el reprimir la orientación sexual también se encuentra dentro de esos escenarios. Los problemas de pareja, la poca asertividad que se tiene del compartir la vida íntima dentro y fuera del escenario competitivo, que es también muy importante trabajarla, y la emocionalidad y los sentimientos dentro de cualquier deporte que es parte de la variable sexual. Exactamente. Y ya casi que terminando nuestra amena hora de conversación con nuestro amigo Jonathan Carrero, ¿no? Carrasquero. Carrasquero, ok. Ya sé por lo voy a recordar. Así que con nuestro amigo Jonathan Carrasquero, eh, psicólogo también de profesión, pero también educador, la parte de educación física. Última pregunta, ya para terminar, vamos a hacer una serie de preguntas, solamente una respuesta sencilla, que está Ok. explicando también. Para Jonathan, la vida es Extraordinaria. ser inmigrante, Una experiencia nueva. lo más bonito de la educación, Aprender y crecer. lo más hermoso de la psicología. Eh, los casos. Qué bueno. Lo importante de la orientación sexual. Vivirla. ¿Algún mensaje antes de terminar, nuestro amigo Jonathan? Bueno, a todos aquellos deportistas que no se limiten, que aprendan muchísimo, que, que interactúen, que conozcan, que revisen, no se queden con solamente lo que uno dice y lo que uno expresa, también pónganlo en tela de juicio, hay cosas nuevas, hay mucho que aprender, hay mucho que también que ofrecer. Y bueno, el reencontrarnos en nuestro propósito de vida y fortalecernos con eso, abrazarlo cuando eso se encuentre en cualquier acción deportiva, porque es allí donde está el éxito. Así tengamos miedo, hay que enfrentarlo, porque es allí, es ese momento. Exactamente. ¿Dónde podemos ubicar a Jonathan? Bueno, están mis redes, está esta que es Psicología Piso Deportiva Piso Mind. Está corpusvitale.ca, que es el Centro de Atención Integral Psicológico Sexológico para el deportista de alto rendimiento, que es el Instagram, y está también mi Facebook, psicólogo Jonathan Carrasquero. Está mi número telefónico, el más 51 980 234 677, para cualquier asesoría, consulta, pues que se amerite y sea necesario para poder ayudarles. Una última pregunta. El sexo en tiempo de COVID. Ay, Dios mío, mira, esa es la pregunta dorada. Sí, porque es que las instituciones, la Organización Mundial de la Sexología y la de Latinoamérica, ellos exponen que aplicar distanciamiento, sexo live, sexo digital, ¿no? Demandan ese tipo de actividades sexuales, el autoejercicio de la función sexual, que es la masturbación. Fíjate tú cómo vengo recalcando el cambio o el reajuste de términos, ¿no? Ya dejan de ser para estar incorporando unos nuevos. Es lo que ellos más recomiendan. Yo recomiendo que las personas lo vivan sin limitación alguna, porque es que me parece tan radical y tan rígido que estén privando al ser humano de una necesidad, de algo que es parte, que es algo natural y que tienen que vivirlo y que tienen que experimentarlo. Entonces, aparte de todos
todos los elementos psicológicos y sociales que se están viviendo y que generan ansiedad, angustia, estrés e incertidumbre en los seres humanos en estos días, también ellos quieren incorporar o estas instituciones incorporan eso. Me parece muy desajustado para la realidad que estamos viviendo, para la realidad que tienen algunas personas donde realmente están confinados o están realmente cumpliendo con esa cuarentena en pareja y que tienen que vivirla y expresarla. Entonces, o aplicar mucho dinamismo también en ella, porque la sexualidad no es limitada, es ilimitada en muchos sentidos de la vida y que está en aplicar ciertas técnicas, estrategias, herramientas, sobre todo imaginación y creatividad, que son los ingredientes principales. Ok, muchas gracias. Estuvimos hablando con Jonathan Carrasquero de Barinas, Estado de Barinas, Venezuela. Ya para terminar, estuvimos disertando sobre el sexo en el atletismo. Ya nos quedan 10 minutos, 10 segundos. Muchas gracias, Jonathan, de verdad. En otra oportunidad, otro tema importante.